discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bueno, vamos a continuar hoy con la serie que el pastor Edwin estaba llevando a cabo de Apocalipsis. El pastor muy amablemente, antes de irse, me envía unas divisiones del libro de Apocalipsis, las cuales yo quiero respetar. Las estuve mirando, estudiando y quiero dejarlas intactas para honrarlo a él. De pronto en la exposición estaré haciendo algunas conexiones de algunos versículos que pertenecen a otra sección o algo, pero voy a exponerlo tal cual el pastor me lo deja y voy a asumirlo que es un encargo. Entonces lo voy a hacer así. Así que hoy vamos a continuar en el pasaje donde que quedó suspenso. Estábamos en el capítulo 9. Vamos a leer los versículos 12 al 21. Ya fue expuesta la primera parte del capítulo 9, que es el quinto sello. Y hoy veremos, la quinta trompeta, y hoy veremos el sonar de la sexta trompeta. Dice así: el primer ay pasó, y he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por tu dulce misericordia, por tu gran ternura y tu gran amor y tu gran sencillez, tu gran humildad con que nos tratas y con que vienes a esta reunión. Sé bien que mi primer oyente eres tú, Señor. Sé bien que estoy delante de ti para exponer este texto y lo hago con gran temor y temblor. Te suplico me concedas la seriedad, me concedas, Señor, el apego a tu palabra, me concedas la humildad, la sencillez, la claridad, para exponer a mis hermanos tu palabra y que todos seamos humillados con tu evangelio hasta llevarnos rendidos a la cruz y podernos allí arrepentir, podernos allí conectar con nuestro Salvador. Señor, gracias porque tu esperanza bendita está explícita en este libro para los salvos, para tu pueblo, pero también los anuncios terribles de tu gran juicio a esos corazones endurecidos. Permite, Señor, que nosotros hoy seamos enternecidos con tu palabra y podamos responder a ella según tu misericordia para con tu pueblo. Concédeme la gracia, concédeme, Señor, la bendición de poder hablar tus palabras con poder, con unción, con autoridad, pero con sencillez de corazón.
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, nosotros nos acercamos a este libro de Apocalipsis como un escrito inspirado por el Espíritu Santo. Así lo creemos, así lo aceptamos, así lo confesamos y lo creemos plenamente. De manera que el libro no solo se limita a revelarnos los eventos que ocurrirán en el futuro, sino que principalmente este libro nos revela a Dios mismo. Nos revela a Jesucristo mismo y su victoria sobre todas las cosas. Él es soberano, al Dios poderoso, quien controla perfectamente la historia, tanto humana como la historia angelical. Así que Dios está ejecutando perfectamente su propósito. De manera que Apocalipsis es una vista panorámica que Dios nos anticipa sobre el final de las cosas y sobre la victoria absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos va a decir tres cosas en el libro. Él nos dice primero las cosas que Juan había visto. Luego nos dice las cosas que son. Y luego nos dirá las cosas que han de ser después de estas. Así se lee cuando el Señor Jesucristo le dice a Juan en 1:19, escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. De manera que el capítulo 1 es las cosas que Juan ha visto. Luego, en los capítulos 2 y 3, Juan escribe acerca de las cosas que son. Lo que está ocurriendo en ese momento en las 7 iglesias de Asia Menor y que representan el estado de la iglesia en todo el mundo y en todos los tiempos. De manera que lo que fue en tiempos de Juan lo es ahora. En nuestro tiempo, y el mensaje es relevante para nuestros días. Es decir, el mensaje también es para nosotros. Ahora bien, desde el capítulo 4 en adelante, Juan nos cuenta las cosas que han de ser después de estas. Es decir, desde este capítulo comienza la revelación sobre el final de la historia humana en la tierra y alcanza a mostrarnos incluso algo sobre la eternidad, tanto para los perdidos como para los salvos. Juan se va un poquito más allá. No solamente nos cuenta el final de toda la historia humana, sino nos cuenta un poquito más acerca de la eternidad. En el capítulo 4, Dios es el centro de la adoración como creador. En el capítulo 5, Dios es el centro de la adoración como redentor. Cristo ha vencido y es suprema autoridad tanto en la tierra como en el cielo. En el capítulo 6 comienzan los juicios. Se desatan 6 sellos y cada uno trae juicio divino. El capítulo 7 hace una pausa para responder a la pregunta con que termina el capítulo 6 y que es ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que el capítulo 7 responde esa pregunta. Obviamente, ante los juicios de Dios nadie puede mantenerse en pie, a no ser que haya sido redimido por la sangre de Cristo. Y el capítulo 7 responde esta pregunta, como dije antes. Así que en medio de la ira de Dios está la gracia, la misericordia y el perdón de Dios para todos los que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados y se apartan del mal. Juan, en el capítulo 8, retoma la secuencia de la apertura de los sellos del juicio de Dios. Él ha hecho la pausa en el capítulo 7 y luego en el capítulo 8 retoma esa secuencia. El Cordero, quien había tomado el rollo de la mano del que estaba en el trono, continúa con el proceso de abrir los sellos y abre el séptimo sello. Cuando se abre el séptimo sello,
se hace un gran silencio, como de media hora. Y se da paso a una sucesión de sonar de 7 trompetas. El capítulo 7, el séptimo sello, son las 7 trompetas. Con cada sonar, el juicio va aumentando y se va agravando. Así que el contenido del séptimo sello son los juicios anunciados con las 7 trompetas. El sonar de las trompetas son una advertencia, un anuncio de juicio inminente, y se va incrementando la intensidad con cada uno hasta llegar a la 7ª trompeta. Los 6 primeros sellos nos relatan los acontecimientos que llevan al fin, pero el 7º sello, que contienen los ángeles con las 7 trompetas, nos anuncia el comienzo del fin mismo. Con el toque de las primeras 4 trompetas se afectó gran parte de la naturaleza. Con la primera trompeta se afectó la vegetación. Con la segunda trompeta se afectó el mar. Con la tercera trompeta se contaminaron las aguas. Y con la 4ª trompeta se afectan los astros. La luna, el sol, las estrellas, todo. Con esta 4ª trompeta se enfatizan 3 ayes pronunciados desde el centro del cielo. La idea es que fueran oídos en toda la tierra. Un ay para las 3 trompetas que faltan por sonar. Ahora, amados hermanos, hemos llegado al capítulo 9, que pertenece al contexto inmediato del capítulo 8, donde, como lo acabo de mencionar, tenemos una vista panorámica de las consecuencias del juicio divino sobre la naturaleza. En este capítulo se relata sobre el sonido de la 5ª y 6ª trompeta. El juicio de Dios va en aumento. Mientras que antes se afectó la naturaleza, ahora hay seres malignos con la 5ª trompeta que hacen daño tanto a la tierra como a sus moradores. Al sonido de la 5ª trompeta, los hombres son entregados a fuerzas espirituales de las tinieblas, que Juan describe como langostas. Es tan terrible este juicio que aún los hombres desean morir antes que sufrirlo. Eso lo vimos en el discipulado en la casa de la hermana Ruth. Ampliamos y pudimos rápidamente comprobar qué eran esas langostas. Pero aún la muerte se aleja de ellos. Es tan terrible el mal que esta gente recibirá que aún desearán la muerte, pero no la hallarán. Luego el juicio se incrementa con el sonar de la 6ª trompeta. Seres malignos son desatados para comandar un enorme ejército de muerte. 200 millones, como ya lo leímos. Aún así, ninguno de estos que no están marcados con el Espíritu Santo, ninguno se arrepiente. Ellos prefieren seguir en su pecado y seguir adorando a los mismos demonios que los están atormentando. Así es el ser humano, así somos. Y es por esta razón, amados hermanos, que he titulado este sermón El juicio de Dios y la dureza del hombre. Si usted quiere mejorarlo, no hay problema. El juicio de Dios y la dureza del corazón, como quiera. Yo lo dejé, el juicio de Dios y la dureza del hombre. Usted puede poner el juicio de Dios versus la dureza del corazón humano. Permítanme, amados hermanos, exponer este texto en 2 grandes puntos. Es muy difícil para mí, por lo menos, predicar textos tan extensos. Yo soy más bien de predicar textos cortos. Así que tuve que condensarlo en 2 grandes puntos. Nuestro primer punto, la ira de Dios como respuesta al clamor de los mártires. Y nuestro segundo punto, la dureza del corazón humano. Entonces, amados hermanos,
antes de entrar a esos puntos, no podemos dejar suelto el versículo 12. Así que abordemos el versículo 12 y que lo leemos así. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Amados, el ay es un grito de dolor. Frecuentemente en los profetas del Antiguo Testamento y en especial de Isaías y Jeremías, es un lamento, es una advertencia. También el ay implica una denuncia. El ay es un grito de dolor, un grito de terror, un grito de indignación, pero también tiene una connotación de amenaza. Así es como lo leemos en el 8:13 de Apocalipsis. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Hoy, hermanos, abordaremos el segundo ay, que es la 6ª trompeta, porque el primer ay ya pasó, que era la 5ª trompeta. Esta águila, porque la palabra ángel en el versículo 13 del capítulo 8 de Apocalipsis realmente traduce águila, lo que Juan vio fue un águila. Esta águila que rechinó fuerte los 3 ayes en el cielo fue justo después de la 4ª trompeta. Ahora, hermanos, nuestro texto comienza diciendo que el primer ay ya pasó. Fue con el sonar de la 5ª trompeta, pero aún quedan 2 ayes, es decir, vendrán con el sonar de las 2 siguientes trompetas, con la 6ª trompeta el segundo ay y con la 7ª trompeta el tercer ay. Así que Juan afirma que hay 3 ayes, de los cuales los 2 primeros se explican en este capítulo. Es decir, el primer ay tiene que ver con las langostas que han venido a atormentar a las personas, que está en el versículo 1 hasta el 11 del capítulo en el que estamos. Y el segundo ay abarca el resto del capítulo 9. Los 3 ayes se siguen el uno al otro con una intensidad cada vez mayor, es decir, el tormento va aumentando, el juicio es progresivo. Notaron que con las primeras 4 trompetas solo se afectó la naturaleza, pero con esta 5ª se afectan los seres humanos y con la 6ª va a morir la 3ª parte de los seres humanos. El primer ay sigue después de la 5ª trompeta, se refiere a la liberación de fuerzas demoníacas que reciben permiso para causar daño, pero no para matar, por una duración específica. Habla de 5 meses. El segundo ay ocurre cuando se toca la 6ª trompeta. Son liberados 4 ángeles para matar una 3ª parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Así que nuestro texto, que es la 6ª trompeta, es el segundo ay. Por supuesto, como dije antes, es un gran lamento y una fuerte advertencia de lo que viene. Lo que nos lleva directo a nuestro primer punto. La ira de Dios como respuesta al clamor de los mártires. Lean conmigo los versículos 13 al 19. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego,
el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Amados hermanos, en las anteriores exposiciones de esta serie, ya se ha mencionado que el sonar de las trompetas es un anuncio de algo que sucederá inminentemente. O sea, por ejemplo, iba a entrar un rey o iba a llegar un rey a la ciudad y se sonaba la trompeta. Lo que seguía después del sonar era la entrada de ese rey, ¿no? Se iba a anunciar algo. En este caso se está anunciando el juicio de Dios. Pero el sonar de la trompeta tiene una connotación de inminencia, de rapidez. Eso es inmediato. Suena la trompeta y vienen los juicios. Y el sonido de la trompeta, por lo tanto, es una advertencia. O sea, suena y ya, no hay tiempo de nada. Dios anuncia que su juicio viene y que es un hecho. Juan nos cuenta que el sexto ángel toca la trompeta y de inmediato recibe una orden divina. Nos dice de dónde sale la voz que oye, de entre los 4 cuernos del altar. Este altar, amados hermanos, es una referencia al altar del incienso, ubicado frente al lugar santísimo, y que fue construido tal como Dios lo había indicado y como lo leemos en el Éxodo 31 al 6. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia le harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, era enterizo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, estaba justo al frente. Delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Es en este altar, amados, donde están depositadas todas las oraciones de los santos. Allí están sus oraciones, porque el atrio y todo lo que Dios mandó hacer es una réplica de lo que hay en el cielo. Es decir, cuando oramos esta mañana, cuando oramos a las 6 de la mañana, cuando oramos de manera individual, cuando oramos en familia, cuando oramos como comunidad cristiana, todas esas oraciones están depositadas allí. Cuando se abre el 5º sello, Juan ve las almas de los muertos. Él las ve. Estos muertos habían sido muertos por causa de Cristo y ellos están justo debajo del altar. Y Juan escucha su clamor. ¿Hasta cuándo nos vengarás, Señor? ¿Cuándo vengarás nuestra sangre, Señor? Esas son las oraciones que Dios va a responder con el 6º sello. Leamos Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora bien, cuando se abre el 7º sello y antes que comiencen el sonar de las 7 trompetas, un ángel añade mucho incienso a las oraciones de todos los santos en este altar. Veámoslo. 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, justo delante del arca. Así que Dios, en respuesta a estas oraciones, en respuesta a este clamor, va a ejecutar sus justos juicios sobre todos los malvados.
Esto tiene un paralelismo, por supuesto. Cuando el clamor en Israel, o de Israel mejor, allá en Egipto, y ellos clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, seremos librados del látigo egipcio? Y Dios va a responder con juicio sobre aquellos que los oprimían. Y para eso, en el caso de estos que están en el altar, hay 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Dios ordena desatarlo. La voz en medio de los cuernos del altar le dice al ángel: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Desde el mismo lugar donde están las oraciones de los santos, sale la orden. El Éufrates constituía la frontera entre el pueblo de Israel y los grandes enemigos que tenía ese pueblo. Estos grandes enemigos que vendrían a invadirlos. El Éufrates establecía el límite de la tierra prometida, lo cual tuvo vigencia hasta los días de Salomón. Luego, más tarde, después de Salomón, en el Imperio Romano, el Éufrates fijó el límite oriental de ese imperio. De tal manera que, como quiera que sea, esto podría significar un límite, una frontera entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino del mal. Además del hecho de que estos 4 ángeles estén atados, se concluye que son seres malvados, quizá más malos o más fuertes o más malvados que los otros. Pero el hecho es que el texto no nos dice nada acerca de estos ángeles, y todo lo que ustedes puedan escuchar en YouTube es pura y mera especulación. Solamente dice que estaban atados y que se dio la orden de desatarlos. De hecho, no aparecen más. Así que tenemos que casi deducir que ellos comandaban los 200 millones de ángeles caídos o de demonios. Vamos a decir la palabra un poco más entendible, porque no se vuelven a mencionar en el libro. Solo se mencionan ahí y no vuelven a aparecer. Nuestro texto dice que estos ángeles estaban preparados para ser soltados y causar gran mortandad en un tiempo preciso. Así lo dice el versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. De inmediato queda manifestada la soberanía de Dios en este texto. Quien tiene el control de todas las cosas y de todas las circunstancias. Así como en el caso de Job, Satanás no pudo dañarlo más allá del permiso de Dios. Tampoco estos malvados ángeles podrán acabar con toda la humanidad. El desastre será muy grande, claro que sí, solo superado por el diluvio. Lo más cercano al diluvio universal son lo que causarán estos 4 ángeles con sus 200 millones de demonios. La tercera parte de la humanidad morirá, pero en el diluvio solo quedaron 8 vivos. Ahora, esto también refleja la misericordia de Dios. La verdad es que los demonios no pueden escapar al control soberano de Dios. Y no tienen libertad para actuar, sino en el tiempo señalado y limitado por Dios. Como Satanás tuvo que pedir permiso para tocar a Job, estos tienen que recibir permiso para poder atacar. Alguien alguna vez predicando decía: hermano, Satanás te odia y te quiere matar. Y la verdad yo creo eso. Ahora, ¿por qué no te mata? No porque no quiera o porque no pueda, sino porque Dios no se lo permite. Porque tendría que recibir un permiso especial de Dios. Y Él llegaría y te mataría de la manera más cruel que pudiera existir, que tú te puedas imaginar. No obstante, una vez son desatados y se les permite hacer gran daño, tan pronto como son soltados, Juan ve un enorme ejército, enorme. Él oye la cantidad de jinetes. Son 200 millones.
Así que estos 4 ángeles tienen bajo su mando un ejército enorme. Hermanos, no hay razones de peso para alegorizar nuestro texto. La Biblia nos habla sobre la actividad demoníaca, que es invisible a los ojos humanos, pero que sus consecuencias sí que se pueden ver. Juan describe este ejército y su descripción descarta que sea un ejército humano. Ellos tienen corazas de fuego. Quizá Juan no se refiere tanto al material, sino al color de esas corazas. Sus corazas eran rojizas como el fuego, azuladas como el zafiro o el humo, y era amarillo como el azufre. Es posible que Juan hubiera visto este escudo tricolor o quizá unos ejércitos organizados, ¿no? Unos con corazas rojas, otras con corazas azules y otras amarillas. Eso no lo dice el texto. Como quiera que sea, son 200 millones acorazados con símbolos demoníacos, con símbolos del infierno. El azufre está relacionado con el infierno y con el castigo, como en el caso de Sodoma y Gomorra. Así que de nuevo, estas son fuerzas demoníacas que Dios utiliza para traer juicio. Juan continúa diciendo que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas sale todo lo que es propio del infierno: fuego, humo y azufre. Y sus colas son como serpientes, lo cual también es una figura infernal. De hecho, a Satanás se le conoce como la serpiente antigua. Lo cierto es que tienen capacidad de hacer daño. Son feroces y matarán a la tercera parte de la humanidad por las 3 plagas que salen de sus bocas: fuego, humo y azufre. Así lo dice nuestro texto. Y como lo dice, pues yo lo puedo afirmar. Así que Dios toma venganza del pecador. Dios toma venganza del pecador. De los que han perseguido y han matado a la iglesia. De los que han rechazado al Salvador del mundo. Dios ha escuchado el clamor de ellos y ahora responde castigando a los malvados, pero aún no es el fin. Aún aquellos que no murieron tienen oportunidad de salvación. Todavía queda un pequeño remanente en la raza. Las calamidades que ocurren tienen como fin conducir a la humanidad al arrepentimiento y a la fe en Dios. La idea es llamar a las personas a cambiar su vida pecaminosa, a volverse a Dios, a tener fe en Jesucristo y a arrepentirse de su maldad. No obstante, nadie se arrepiente. Nadie. Nadie busca a Dios. Y esto, amados hermanos, por supuesto, nos lleva directo a nuestro segundo punto: la dureza del corazón humano. La dureza del corazón humano. Lean conmigo los versículos 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, las imágenes de plata, las imágenes de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, no pueden andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de su fornicación ni de sus hurtos. La dureza del corazón humano. Amados hermanos, los seres humanos que sobrevivieron a las plagas que causaron la muerte a la tercera parte de la población mundial, persistieron en su rebeldía contra Dios. Persistieron en su rebeldía contra Cristo. Uno pensaría que después de tanta mortandad, los hombres sean sensibles al mensaje del Evangelio. La gente debería tener más conciencia de la situación a que se ha llegado a causa del pecado. Pero la dureza de corazón es tal que ni aún así
no se produce ningún cambio de pensamiento, no se produce ningún cambio de mentalidad y se sigue siendo el mismo pecador. Se sigue pecando con todas las formas posibles de pecado. Es decir, el pecado en todas sus manifestaciones. Es impresionante, de hecho, casi cambio todo este sermón por estas palabras y le doy otro título diferente, pero me hubiera enfocado diferente. Pero es impresionante la expresión de Juan. Si yo hubiese predicado, por ejemplo, solo este pedazo, solo este texto, estos versículos que acabo de leer, ese hubiera sido mi mensaje, ese hubiera sido mi título, o por ese lado. Juan dice, ni aún así. Usted que tiene su Biblia digital puede subrayarlo ahí con rojo, con cualquier color. Lo digital permite todo. Pero si la tiene en físico, pues ahí con un color rojo resalte. Ni aún así. La dureza del corazón humano es mi punto. Es decir, ni aún viendo, ni aún hasta sufriendo en carne propia las plagas. ¿Cuántas personas conocidas murieron? De estos que quedaron vivos, ¿cuántos amigos perdieron? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos seres cercanos? Hijos, padres, esposos, esposas. Lo más seguro es que de los que queden vivos, cada uno de ellos haya perdido gente. Y eso los lleva a sufrimiento. En Egipto todos perdieron uno. Y algunos hasta 2 o 3. Y así lo dice el texto. Y no hubo una casa donde no hubiera un muerto. Así lo dice claramente Éxodo. Pero hermanos, la expresión de Juan es asombrosa. Ni aún así. Si nosotros hacemos un paralelismo con los egipcios, ¿qué sucedió después de que el pueblo de Israel sale de Egipto? Ellos se endurecen y ni aún así ellos paran de perseguir al pueblo. Y esto los lleva a la muerte, esto los llevó al infierno. Es decir, los acontecimientos terroríficos experimentados por la humanidad no sirvieron para hacer reflexionar al pecador sobre su estado espiritual, tal cual como pasó con Faraón. Y todo su séquito, solo se endurecieron más. Su orgullo, su arrogancia les impidió humillarse ante el santo Dios. Y salieron derechos o derechitos a quedar de cabeza en el mar, lo cual significa infierno. Amados hermanos, el 13 de noviembre del año 1985, ¿quién no recuerda eso? Sucedió algo en nuestro país que sacudió al mundo entero. La ciudad de Armero fue borrada del mapa cuando el volcán del Nevado del Ruiz hizo erupción. En el barrio y cerca de la casa donde yo vivía en aquella época, fueron ubicadas algunas familias sobrevivientes de aquella tragedia. No sé cuántas familias eran, ya quizá yo podía contar o calculo que unas 100 casas más o menos, y asumo que en cada casa pues una familia, pero habían casas donde podían haber 2 familias. Tuve la oportunidad de hablar y predicarles el evangelio a la mayoría de los que allí estaban reubicados. Algunos más cercanos, otros más lejanos, algunos estuve tiempo dentro de esas casas predicando y otros solo de vez en cuando. Amados hermanos, hoy que estoy frente a ustedes predicándoles este sermón, no tengo el recuerdo de que alguno entre todos los damnificados con los que pude hablar
haya creído en Cristo. No me acuerdo de ninguno. Ellos simplemente, como dice Juan, siguieron en su pecado. Ni aún así. La dureza del corazón humano, la rebeldía del hombre contra Dios es tal que no hay plaga que lo pueda convencer de su situación de pecado. Toda la humanidad ha alzado su pequeño puño contra Dios. Todos le han dado la espalda. Como dice el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Oh, amada iglesia, esta es la real situación del ser humano. Cuando salimos a predicar al parque o a las calles, porque es algo que debemos retomar, tenemos que tener esa conciencia de que estamos predicándole a muertos. Estamos en medio de un valle de huesos secos. Iglesia, salid y profetizad el evangelio. Esta es la verdadera condición en que toda persona se encuentra. El corazón humano es tan endurecido que rinde culto a los mismos demonios que lo atormentan. El ser humano ama tanto su pecado que no quiere apartarse de él. Cristo lo dijo. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto debido a que sus obras eran malas. Como el pecador ama su pecado, esto llega a ser su propia condenación, su propia perdición. Así, sin importar cuánto juicio de Dios vea, cuánto pueda sufrir el pecador, cuánto pueda experimentar en carne propia el látigo divino, no se arrepentirá. No buscará el perdón de Dios. Estas personas están ya condenadas, porque así lo dice el texto. El que no cree, tiempo pasado, ya ha sido condenado. Caminan hacia el fuego eterno. Su condenación no se tarda. Las llamas del infierno arden justo debajo de sus pies. Pronto resbalarán y nunca más se levantarán, porque Dios tomará venganza del pecador. Pero tú, hermano, tú que me escuchas, ¿dónde estarás cuando venga el juicio de Dios? Cuando esta trompeta suene y la acción demoníaca sea desatada sin reserva. ¿Tú dónde estarás, hermano? ¿Acaso serás de los que endurecen su corazón? No quiera Dios que eso pase para ninguno de los que me oyen hoy. Este sermón, oro y ruego a Dios que se te conceda fe y se te conceda arrepentimiento y se te conceda ternura en tu corazón. Que Dios haga lo que Él prometió hacer a los que Él escogió desde antes de poner los cimientos de la tierra. Cambiar y quitar el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que se enternezca cuando oye las palabras de Dios. Oro para que tú, al oírme predicar este sermón, el Espíritu Santo produzca en ti fe
y vengas arrepentido ante la persona de Jesucristo. Solo así serás salvo. Solo así serás preservado de todos los juicios anunciados en este libro. Solo si crees en Cristo tendrás la esperanza de la vida eterna. Entonces, amada iglesia, ¿qué nos está enseñando nuestro texto? Claramente observamos que Dios está respondiendo las oraciones de los santos, que Dios envía sus justos juicios y toma venganza del pecador. Claramente observamos la condición humana, la verdadera antropología está en la Biblia. El hombre está endurecido en su pecado. El hombre está entenebrecido en su corazón. Dios, que ha enviado sus justos juicios, no sin antes extender su misericordia, siendo paciente y esperando a que el pecador se arrepienta. Para esto dio una provisión extraordinaria en la cruz. Cristo murió como un sustituto por ese pecador. ¿Qué harás tú hoy? Así que lo que hemos leído hoy, hermanos, se constituye en un fuerte llamado al pecador, para que crea en Cristo, para que crea que pronto vendrán los justos juicios de Dios, para que se arrepienta de toda maldad, para que tema delante de Dios. Mira, pecador, si crees en Cristo, si lo recibes en tu corazón y lo confiesas con tus labios, con todas las fuerzas de tu alma, tú serás salvado. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, por tu favor, Señor, por concederme exponer tus palabras ante estos. Señor, tengo la esperanza de que quizás salves a alguien. Concede fe, concede arrepentimiento, concede salvación, concede verdadera cristiandad, verdadera vida eterna, verdadera fe, Señor. Si andamos livianos, si andamos tibios, si andamos mediocres, llámanos a un cristianismo consistente, un cristianismo serio, un cristianismo verdadero, Señor. Llama y despierta a tu iglesia porque estamos acercándonos al tiempo final y la verdad lo anhelamos. Como iglesia oramos que pronto tú vengas. Ya casi va a sonar la séptima trompeta. Ya vamos a llegar a los siguientes capítulos donde tú vendrás. Oh Señor, la esperanza de la iglesia, nuestra única esperanza eres tú, Señor. Concédenos, Señor, verdadero arrepentimiento y verdadera fe, verdadero cristianismo, Señor, te lo ruego. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, gracia y paz de Dios. De Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.